¿Tú sabes cómo nace una ecuación? Ayer continué viendo el video del debate entre Javier y Rocío con estas personas que tienen sus teorías de conspiración. Y la verdad, después del minuto 20, que es el que estuve comentando un poquito en el video anterior, en donde cada uno de ellos da su explicación de qué es la verdad, después de ahí la discusión se dispersa, empiezan a hablar de muchas cosas que no tienen sentido, de que si el linaje y los apellidos y que si el nombre y que si los hijos. La verdad ya lo que pasó después ya no me interesó mucho y estaba a punto de quitar el debate y decir, sabes que ya no aguanto seguir escuchando estas cosas, cuando de pronto empezó la famosa discusión sobre E igual a MC cuadrada, que me imagino que ya lo han visto porque se volvió meme. Ya todo el mundo está hablando de los memes de si es E igual a MC cuadrada o HE igual a MC cuadrada. Y bueno, espero que lo hayan visto. Si no han visto esos memes, pues se los recomiendo. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Aquí ya me interesó, porque bueno, como matemático, si ya al menos ya sacaron una ecuación, ya eso me interesa, ¿sí? Y eso me dio la idea, no tanto de comentar eso, porque realmente ni siquiera hubo mucha oportunidad ahí en el debate de que explicara esta persona de dónde salía ese factor H, que tenía que ver con electrones que llegaban y se iban y había una energía escondida o no sé qué rayos. Esa parte no me interesa porque tendría que haber una explicación formal para una ecuación, pero se me ocurrió platicarles de dónde nace una ecuación, porque si yo hubiera estado con alguien, con él ahí enfrente, y él me empieza a decir que hay una ecuación nueva que es H por E igual a MC cuadrada, pues yo inmediatamente le hubiera preguntado a ver de dónde surgió esa ecuación, cómo la sacaron, cómo la obtuvieron. Y estuve reflexionando que al menos desde mi punto de vista yo nada más conozco 3 formas en las que nace una ecuación, ¿sí? Y de esas 3 formas es de lo que les quiero platicar en este pequeño video, que no sé si tú las conoces, pero bueno, aquí se las voy a platicar en un momento más. Y bueno, antes de entrar directamente al video, les quiero pedir, recuerden, tengo por ahí el Patreon que acabo de abrir la semana pasada. Si tienen oportunidad por ahí para apoyarme en el Patreon, pueden entrar. De hecho, pueden entrar gratis, sin necesidad de apoyarme de ninguna manera. Y voy a tratar de crear ahí, de estar empezando a crear una comunidad para responder preguntas, para discusiones y cosas así. Ahorita está empezando, están haciendo. Si quieren ir por ahí a checarla, pues adelante, ¿no? Más adelante también no le quiero dedicar mucho tiempo a esta cuestión del debate de las conspiraciones y eso, a este en particular, pero sí hay un tema en particular del que quiero hablar a lo mejor, y es de si vale la pena hablar de esto o le estamos dando fama innecesariamente, vamos a decir, a este tipo de teorías que no tienen tanto sustento, no tienen sustento realmente. Yo creo que no está tan directa, o sea, es un debate, es algo que hay que discutir si deberíamos o no deberíamos, pero eso lo voy a platicar en otro video. Ok, bueno, ¿qué les parece si empezamos ya con lo que les quiero platicar de las 3 formas en que nacen las ecuaciones? Ok, vamos a empezar a hablar de ecuaciones. Y antes de explicarles las 3 formas en que nace una ecuación, les voy a platicar primero que nada, tenemos que tener claro qué es una ecuación. O sea, ¿qué carajos es una ecuación? Bueno, déjenme explicarles lo que es una ecuación. Una ecuación surge cuando tú estás estudiando algo, un fenómeno. Vamos a decir un fenómeno, un sistema, un proceso o algo que a ti te interesa. Tú estás observando algo, una realidad, que no importa de qué tipo de realidad sea. Puede ser física, como en el caso de las ecuaciones que estaban discutiendo ahí, pero puede ser una realidad económica, química, biológica, en deportes, en artes, en donde te dé la gana. No me importa, no, de negocios, donde sea. Tú estás estudiando algo, lo estás observando, y tú, al estar observando, ojo, cuando hablamos de observar, no nos referimos, Javier también lo comentaba por ahí en el debate, a ver con los ojos. Observar no necesariamente es ver con los ojos. Es simplemente de alguna manera cuantificar o medir de alguna manera. O sea, es fijarnos en una parte de lo que estamos observando y medir algo o contar algo, ¿sí? Eso sería observar, a lo que nos referimos. Entonces, cuando tú observas varias cosas, pues tú lo que obtienes son valores o variables, y tú lo que quieres cuando observas algo, una situación, es saber si detectas un comportamiento, si detectas patrones en esa realidad que está pasando ahí. Y la forma en la que tenemos de poner, digamos, en blanco y negro los comportamientos que observamos es a través de una ecuación. Ahorita voy a dar algunos ejemplos para que no esté tan en el aire, pero en el fondo, o sea, la esencia, lo que quiero que entiendan es que una ecuación
refleja un comportamiento de variables asociadas a un proceso o un sistema que estás analizando o que estás tratando de entender, ¿sí? Un fenómeno o lo que sea, ¿no? Ahorita platicaré, de hecho, particularmente de E igual a mc cuadrada y de otras más ejemplos para que quede claro. Pero bueno, entonces, estamos hablando de un comportamiento o relaciones entre las variables asociadas por ahí a un proceso. Ahora, ¿cómo se generan o cómo surgen las ecuaciones? ¿Cómo nace una ecuación? Que eso es de lo que quiero hablar aquí. Como les digo, hay tres formas y la primera forma sería lo que yo llamaría de forma empírica, es decir, a través de la experimentación. ¿Qué es esto? Bueno, en ese sentido, lo que hace el que genera la fórmula es recopila datos a partir del fenómeno que está observando y luego trata de encontrar cómo se relacionan esos datos. El ejemplo clásico que a lo mejor algunos de ustedes han visto si es que llevaron estadística es el concepto de regresión lineal. Yo tengo datos estadísticos y trato de ajustar una función a esos datos y esa función finalmente va a ser una ecuación. Entonces, por ejemplo, en regresión lineal o cuadrática o exponencial o en la que sea, lo que tú haces es encontrar un modelo que es una fórmula que se ajuste a los datos. Es de hecho también lo que se hace, por ejemplo, la filosofía en ciencia de datos, que ahorita está de moda, data science, machine learning y todo eso, es a partir de los datos que vienen de una observación de una realidad, construir un modelo, una fórmula. No siempre en machine learning son fórmulas, pero digamos, cuando se puede simplificar mucho el comportamiento que estás observando, a veces lo puedes poner como una fórmula. Es algo que muchos hicimos en la prepa o en la escuela, por ejemplo, en los talleres, en los laboratorios, ¿sí? Un ejemplo clásico es la ecuación para relacionar la caída libre. Vamos a imaginar esta situación para tomarlo como un ejemplo. Es algo que tú puedes hacer. Imagínate que tienes un objeto y tú no sé, una pelota, una canica, lo que sea, lo elevas a una cierta altura, lo dejas caer y mides cuánto tiempo tarda en caer una cierta altura, ¿va? Y resulta que, bueno, sí puede haber obviamente muchas alturas diferentes. Podrías lanzarlo a 1 metro, a 2 metros, a 30 centímetros, a 4 kilómetros, no sé, a lo que puedas hacerlo. Y puedes medir los tiempos que tarda en hacer esa caída. Entonces tú tienes las alturas y tienes los tiempos, ¿ok? Tienes dos variables. La relación entre esas dos variables, ya se ha estudiado obviamente desde Newton, todo el mundo la conoce y seguro la ven los niños en la prepa, a lo mejor tú la viste, es h igual a 1/2 de g por t cuadrada, donde g de hecho es la constante gravitacional. Esta ecuación es una que puedes comprobar de manera empírica. Puedes hacer, o sea, ¿qué es lo que harías? O sea, ¿cuál sería el procedimiento para encontrar esto de manera empírica? Y lo puedes hacer, de hecho, tú mismo lo puedes hacer. Simplemente tienes que hacer un pequeño diseño de experimentos en donde eliges, por ejemplo, a diferentes alturas, por ejemplo 50 centímetros, 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros, 2 metros y medio, etcétera, una cierta cantidad de alturas y haces experimentos de cuánto tiempo tarda en caer una canica en esa altura y vas tomando tus datos, tú vas a ir graficando qué altura era y cuánto tiempo tardaba, qué altura era, cuánto tiempo tardaba, qué altura era, cuánto tiempo tardaba. Si haces eso vas a obtener una lista de pues alturas y tiempos. Y si haces una gráfica como en el plano cartesiano, te vas a dar cuenta que queda como una parábola, ¿sí? Y bueno, aquí quiere decir que es que una de ellas es, y de hecho que la esencia va a ser que te queda un t cuadrada por ahí. Y de hecho puedes calcular a través de una regresión el valor de la constante g, ¿sí? Que es la constante gravitacional. De hecho, uno de los ejercicios que se hacen en los laboratorios en la escuela, calcular g a partir de esa regresión, para que encuentres que g es igual a 9.8, no sé qué, ¿sí? La constante gravitacional, más o menos a este nivel de la Tierra, ¿no? Entonces eso es una manera, es una forma de calcular ecuaciones, es empíricamente. Y de hecho, a final de cuentas, todas las ecuaciones deben de cumplir también estas propiedades empíricas. Pero como vamos a ver, no siempre nacen de manera empírica. Una segunda forma en la que nacen las ecuaciones es, de hecho, de manera teórica. Y es el ejemplo de E igual a mc cuadrada. E igual a mc cuadrada, la famosa ecuación de Einstein, no nace de manera empírica, no nace por un experimento ni una recopilación de datos. Nace a partir de un experimento teórico que hace Einstein. Einstein era un físico teórico, no era un físico experimental. Entonces él hacía sus experimentos mentales a partir de lo que él conocía, vamos.
y esa es parte de la grandeza que tiene Einstein y que se le reconoce, es que a pesar de que él no hacía experimentos, él simplemente se imaginaba cómo funcionaban las cosas en la mente, hacía literalmente experimentos mentales y hacía deducciones de las cosas que se tenían que comportar. Parte de lo que descubre Einstein es que el cambio, o sea, al haber una radiación, por ejemplo, por emitir luz como un objeto radioactivo, la energía que va generando implicaba una pérdida de masa y por eso hace una asociación entre la masa y la energía. Es bastante más complicado que esto, pero vamos, pueden pensarlo así de sencillo. La idea de E igual a mc cuadrado es que hay una equivalencia entre la energía y la masa, ¿va? Pero esto lo descubre Einstein mentalmente, teóricamente, no a partir de experimentos. Lo sorprendente es que después se hacen experimentos y se empiezan a validar este tipo de ecuaciones. Vale la pena mencionar aquí que la ecuación particularmente E igual a mc cuadrada, de hecho, es una simplificación. Realmente es un poquito más compleja. Les voy a dejar por ahí algunos videos hay un canal en Fermilab que tiene muy buenas explicaciones de estas cosas. De hecho, pueden buscar por ahí. Hay un video que literalmente se llama E igual a mc cuadrada está equivocada, que es provocativo. O sea, no es que está equivocada, es que es una simplificación y ahí te pueden explicar cómo correctamente generar una ecuación más general que realmente es como más correcta, digámoslo así, ¿no? Pero obviamente pues hay que entender un poquito más de estos temas de física y la relación entre masa y energía, ¿no? Entonces esa es otra manera, y bueno, pasa muchas veces, muchas de las ecuaciones, de hecho también las ecuaciones, por ejemplo, de la que hablaba ahorita de la caída libre, se pueden deducir a partir de las leyes de Newton, ¿sí? Aunque en muchos casos las podemos hacer de manera empírica. Entonces, a veces nacen de manera teórica, muchas veces, pero algunas veces pueden nacer también de manera empírica. Y hay una tercera forma que yo conozco en que nace una ecuación, y es más raro que suceda, pero sí sucede, o sea, sí es algo común, y es creo que algo muy parecido a lo que estaba haciendo Javier en ese mismo debate, que es el análisis dimensional. Javier está usando, de hecho, ahí el análisis dimensional, explicando cómo una ecuación tiene que cumplir al menos que al ponerle unidades o dimensiones a las variables, pues tiene que haber una coincidencia. Si acá hay metros cuadrados, acá tiene que haber metros cuadrados. ¿Sí? O acá, acá son gramos entre segundo, acá también tiene que ser gramos entre segundo, etcétera, ¿no? En una ecuación mínimo para que se cumpla. Pero resulta que análisis dimensional también se puede usar como un método para calcular ecuaciones, para encontrar ecuaciones. Son menos los ejemplos, pero a mí me tocó, por ejemplo, en una materia en la maestría, en una materia de modelado matemático, hubo un tema de análisis dimensional y recuerdo que me comentaban, no sé si históricamente, creo que sí nació históricamente así, podría estar equivocado, pero al menos la deducción que nos dieron de la ecuación del drag, que es como la fricción que hay en un líquido cuando se mueve un objeto, se puede hacer con análisis dimensional y es muy difícil de hecho hacerla de manera teórica. Entonces tú tienes que describir con el análisis dimensional, lo que encuentras es la estructura de la ecuación. O sea, tú defines, mira, estas son las variables que van a estar involucradas en la ecuación, pero no sé cuál es la ecuación. Entonces pues las junto todas y luego con los exponentes, o sea, lo que queda en juego son los exponentes. Pues estoy simplificando mucho el proceso porque es bastante más complicado, pero tú juegas con los exponentes de si es un cuadrado o es un cubo o es alguna otra potencia para que se conserven las unidades, ¿sí? Y entonces encuentras como que, debería ser esta estructura de ecuación. Luego, de todos modos, tienes que hacer experimentos empíricos igualmente, pero muchas ecuaciones sí pueden nacer a partir simplemente de un análisis dimensional. Es menos común, es menos conocido. Generalmente el análisis dimensional tiende a usarse, tal como lo hizo Javier, para validar que una ecuación es correcta, pero sí se puede hacer, ¿sí? O sea, realmente sí es posible que uses el análisis. A veces puedes darte cuenta también que te falta alguna variable, ¿no? Por ejemplo, si no cuadran por ahí las dimensiones. Entonces, bueno, al menos sale eso, ¿no? Al menos esas son las tres formas que yo conozco en las que nacen las ecuaciones. No sé si tú conoces alguna forma diferente en la que nazcan las ecuaciones. Tal vez se me está pasando alguna. Sí sé que, bueno, una cosa es la manera en la que nace y otra cosa es validarla. Algo muy importante aquí con lo que quiero cerrar es que no porque un científico encuentra una ecuación y te dice, mira, encontré esta ecuación, todo mundo aceptamos esa ecuación. O sea, quiero que entiendan que si hay una ecuación
en cualquier campo del conocimiento, vamos a decir una ecuación aceptada, cualquiera en física o en economía o en química o en lo que sea, eso significa que esa ecuación cualquier científico la puede replicar. O sea, una ecuación siempre viene acompañada de, vamos a decirlo así, indicaciones con las cuales tú puedes hacer el experimento y probar empíricamente que la ecuación es correcta. A lo mejor con un error si tú quieres, porque las ecuaciones, bueno, todas las ecuaciones, eso sí tengo que decirlo, son aproximadas. Ninguna ecuación te da exactamente las cosas porque el mundo es aproximado. Siempre hay muchos errores, muchas fuentes de errores. Pero lo importante es que cualquier persona puede replicar el experimento y validar la ecuación. Si no puede, si no hay un experimento que pueda replicar la ecuación, entonces la ecuación realmente no tiene, se queda como alguna curiosidad ahí, nada más. Como la teoría de cuerdas, ¿no? No quiero entrar en ese debate. Pero bueno, eso quería decirlo, ¿no? Entonces no es como que, y eso es lo que me hubiera gustado preguntarle, por ejemplo, a esta persona que me dice, es H por E igual a MC cuadrada. Ok, ¿y cómo sacaron esa ecuación? ¿Experimentalmente? ¿Empíricamente? ¿Teóricamente? ¿De dónde surge esa ecuación? Para ver, ¿y quién la probó? ¿Por qué no han hecho un experimento? ¿Cómo la puedo experimentar yo? Dime cómo podría hacer yo un experimento para hacerlo específicamente. ¿Por qué no lo están haciendo? A lo mejor van a decir que la gente en el poder, las cúpulas del poder te prohibirían que lo hagas. No lo sé. Hubiera sido a lo mejor otra discusión, pero hubiera sido interesante saberlo, ¿no? Y eso pues ya no se pudo hacer porque, bueno, se desvió la discusión por ahí. Me quedé a la mitad del debate, no sé si lo voy a continuar viendo, a lo mejor voy a descansar un poco y tal vez lo vea después. No me gustó mucho la dirección que está tomando porque ya, o sea, y por ambos lados, ya ahorita se va cerrando con la cuestión del debate. Se notan los que están del lado de la conspiración que no tienen un dominio obviamente ni de la lógica, ni de la ciencia, ni de los fundamentos. No hablo de que lo que están diciendo esté mal, sino de que la forma en la que lo están diciendo es muy... tienes que confiar en mí, porque yo lo vi, porque yo conocí, porque a mí me dijeron, porque yo tengo yo conozco a alguien. O sea, es que hay unos científicos que lo están haciendo. O sea, esos no son argumentos de nada, ¿no? Y del otro lado, del lado de Javier y de Rocío, e incluso un poquito de Jordi, ya siento que nada más se están burlando. O sea, ya es más un show y no están realmente como tratando de cuestionarlos para sacarles eso. A mí se me hace, yo creo que si estás tratando con gente que es estas de conspiraciones y cosas así, o que digamos, la gente que es anticientífica, por decirlo de una manera menos despectiva, deberías de seguir más bien un método socrático. Un método de cuestionar y cuestionar y cuestionar y cuestionar, e ir a través de las preguntas que llegar a las conclusiones, y no tratar de tú decirles cómo le deberían haber hecho, sino dejar que ellos mismos con sus propias respuestas vayan llegando a eso, o a ver a dónde llegamos, ¿no? Simplemente a través de un método socrático. Creo que esa es una mucho mejor manera de abordar a este tipo de personas, voy a llamar anticientíficas, por no decir conspiranoicas o lo que sea, porque realmente ese es el problema. El problema en la esencia, que creo que no se llegó a eso ahí, es que son gente que no cree en la ciencia, o sea, que cree que la ciencia está comprada y que no puedes confiar en ninguna de la literatura, ni de los libros, ni de los artículos y todo lo que has leído. Nada de eso es cierto, ¿sí? Porque eso está comprado por los medios, por las cúpulas de poder. Pero bueno, está bien. Con eso voy a cerrar el video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco el día de hoy. Si tienen alguna pregunta sobre este video o sobre cualquier otra cosa, ya saben que la pueden poner por ahí en la caja de comentarios. Gracias por compartir este video, por darle like, y si pueden suscribirse al Patreon, se los recuerdo, también se los agradecería mucho. Bueno, no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo. La matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos luego. Los caminos contrapuestos y marcados, porque al final lo que te hace ser libre, el pensamiento crítico, es elegir el camino y elegir las opciones que hay. Pero tampoco creo que el camino hacia la verdad sea la patada al conocimiento acumulado, la patada a la historia de la ciencia y muchas otras cosas. Entonces, ¿cuál es el camino hacia la verdad? Eso creo que lo construye cada uno, pero también lo construye pues el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos. Pues bueno. A ver, vamos a dejarlo aquí. Hablaba del camino hacia allá y dice que, bueno, no quiero decir que haya dos caminos, porque aquí
se da cuenta como de lo que está diciendo, porque está diciendo pues que se trata de escoger cuál es el camino. Y dice, no quiero decir que haya dos caminos contrapuestos marcados, porque al final de cuentas lo que te hace libre, que es el pensamiento crítico, es elegir el camino, elegir qué opciones hay. Hay muchos posibles caminos y de lo que se trata es que tratemos de encontrar cuál es el mejor de esos caminos para llegar hacia la verdad. De hecho, está regresando, ya respondió lo que es la verdad y ahora está hablando de lo que para ella es importante, que es cuál es el camino para llegar a la verdad. ¿Sí? Entonces hay como diferentes caminos, que por eso creo que les quiere dar un poco por su lado, en el sentido de que, ok, puede ser que no sea tan obvio cuál es el camino. Bueno, o sea, se vale la cuestión esta crítica, ¿no? Pero, obviamente no va a dar totalmente la justificación. Tampoco creo que el camino hacia la verdad sea desechar el conocimiento, la patada al conocimiento, la patada a la historia de la ciencia o a la historia en general. O sea, no se trata, como lo dijo el primero, de que la autoridad del sistema nos está engañando y tenemos que todo lo que dice está mal, ¿no? Que creo que no fue exactamente lo que dijo. Habló de ser rebelde al sistema. O sea, no podemos dudar de todo lo que está pasando por allá. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino hacia la verdad? Creo que uno lo construye. Y aquí otra vez se detiene un poco porque entonces le estaría diciendo, entonces ellos lo pueden construir también. Y dice, bueno, pero también lo construye el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos. O sea, fíjense, me llama la atención porque 2 veces se da cuenta, o sea, como les da un poquito la razón, pero luego inmediatamente dice, no, espérame, no vayas a abusar, ¿no? O sea, sí, el conocimiento o el camino lo voy a construir yo, o cada uno lo construye, pero eso no quiere decir que tu forma de construir el camino está correcta. También uno tiene que tomar en cuenta el conocimiento que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de los años. ¿Se vale ser crítico de los pensadores, vamos a decir, históricos? Claro que se vale ser crítico, pero no es cuestión, como dice, de vamos a negar todo lo que dijeron, todos los que están hablando están mal, excepto los que estén de acuerdo conmigo. Ok, bueno, no voy a continuar ahorita con el podcast, lo pueden checar ustedes, hay muchas cosas, son 2 horas, apenas van como 20 minutos por aquí de lo que yo estuve leyendo. Entonces ya nada más para terminar les voy a dar como un poco de reflexiones mías. Estas son opiniones mías en cuanto a esta pregunta que me parece muy importante. La pregunta es, para ti, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Entonces vamos a regresar, les voy a dar, digamos, ¿qué opino yo acerca de esto? Primero que nada, para mí, o sea, si a mí me preguntan, oye, Ray, ¿qué es la verdad para ti? Okay, primero que nada, la verdad tiene muchas connotaciones. O sea, la palabra verdad tiene un montón de connotaciones. Entonces, antes de empezar cualquier discusión, deberíamos acordar el contexto en el que queremos usar esta palabra. O sea, cuando hablas de verdad, ¿a qué te refieres? Yo preguntaría eso antes. ¿A qué te refieres? Creo, por el tipo de debate que están hablando, que se refieren a lo siguiente. O sea, yo pienso en la verdad, en este caso, como el valor que sirve para modelar mi convicción sobre una afirmación. O sea, yo no creo que, digo, en ambos casos, tanto Javier como Rocío están hablando de la verdad como una sola cosa abstracta que está en el horizonte hacia donde queremos ir. Yo soy un poco más pragmático en ese sentido. Yo hablaría de la verdad como simplemente mi manera de medir mi convicción sobre una afirmación. Es decir, a mí me das una afirmación y yo te digo si esto es verdadero o falso. Esa es la idea. Entonces, es lo que es verdadero o lo que es falso. Es la forma de darme cuenta que algo es verdadero o falso. De hecho, para los aristotélicos, estos 2 valores nomás son 2. 0 es falso y 1 es verdadero. Y no hay de otra. Eso es muy aristotélico. Aunque bueno, Aristóteles también hablaba de cosas probables. No quiero decir que nada más era falso o verdadero. Hay cosas plausibles, cosas posibles, etc. Pero Aristóteles no tenía por completo el contexto de lo que yo, por ejemplo, yo no soy aristotélico por completo. Yo soy más bien bayesiano, ¿sí? Que es, mi convicción se modela en base a probabilidades. Este enfoque es, yo no considero las cosas ni verdaderas ni falsas. Yo considero las cosas con un grado de veracidad, digámoslo así. Incluso, o sea, yo he escuchado, por ejemplo, tú puedes agarrar a Richard Dawkins, y de hecho cualquier científico piensa así. Richard Dawkins, que es ateo a más no poder, te habla de que él no dice que Dios no existe. Bueno, él dice, sí, digo que Dios no existe, pero no es que yo crea 100% que no exista. Él asigna una probabilidad, habla de un 90 y tantos % de probabilidad de que
si quieres 99% o 99.9% de que no exista. O sea, él reconoce que esto es una cuestión de probabilidades. Y nunca se llega, de hecho, ni al 100% ni al 0%. Entonces, las cosas no son ni verdaderas ni falsas. Siempre es qué tan convencido estoy acerca de algo. Yo no creo en una sola verdad. Yo creo que más bien tenemos que, a partir de una afirmación, como lo comento aquí, yo puedo tratar de dar a esta afirmación, darle mi grado de convicción. ¿Qué tan convencido estoy de esta afirmación? Y eso no significa que cualquier frase que tú digas se le puede asignar un grado de verdad. Porque tú puedes perfectamente hacer una afirmación gramatical que es totalmente absurda, que no puedes darle un grado de verdad. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿las personas que usan camisa roja dicen mentiras? ¿Es verdadero o es falso? O sea, es una afirmación tonta porque está haciendo una generalización o sea, no tiene un significado completo, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado en las afirmaciones, que cuando tienes un debate es justamente de lo que te tienes que preocupar, de afinar muy bien exactamente qué es lo que quieres decir. Y qué es lo que me preocupa de estos debates, que la gente no se preocupa específicamente por lo que quiere decir. Cuentan más anécdotas, historias, emociones, sentimientos, pero no se concentran en qué quiero decir. En la práctica, estas convicciones, aún suponiendo que las afirmaciones están muy bien definidas, en la práctica siempre van a ser subjetivas, porque la convicción que yo tengo acerca de algo va a ser diferente de la convicción que tú tienes, incluso de verdades científicas. Por ejemplo, la convicción que yo tengo de que la Tierra sea redonda, yo creo que la Tierra es redonda. Eso quiere decir, no sé, por decirte, yo tengo una convicción de a lo mejor del 99% de que la Tierra sea redonda. No sé, a lo mejor 99.9, no importa. Pero probablemente un astronauta que se subió a una nave, viajó al espacio, está en un satélite o está en la estación espacial dando vueltas y él está viendo la Tierra dando vueltas, o sea, su convicción de que la Tierra es redonda tiene que ser mucho mayor que la mía, porque mi convicción de que la Tierra es redonda se basa pues en que confío en lo que he leído en la ciencia y en todo esto. O sea, me parece mucho más probable que todo esto sea verdad a los pocos argumentos que hay de que la Tierra sea plana, por ejemplo, o de cualquier otra forma. Entonces a mí, pero es a lo que me refiero, ¿no? Mi convicción, por ejemplo, de la evolución o de alguna otra teoría en la que yo no soy especialista, yo la creo, no sé, el cambio climático, bueno, aunque hay que definir muy bien exactamente qué es el cambio climático, pero ese tipo de cosas, si tú no estás metido y no estás evaluándolo, tú tienes un cierto nivel de convicción, pero la otra persona va a tener un nivel de convicción diferente, porque a lo mejor sí ha estado metida ahí. Por eso digo que es subjetivo. De hecho, yo no creo en las verdades objetivas, y ahí sí estoy de acuerdo con los dos, con Javier y con Rocío, que son justamente esa cosa como hacia lo que converges, ¿no? De hecho, simplemente no podemos estar seguros que no vivimos que estamos en el cerebro de Boltzmann, ¿no? Que estamos en una simulación. Siempre existe la probabilidad de que esto sea una simulación. A lo mejor muy pequeña, pero podría ser, ¿no? Y bueno, la idea, sobre todo el enfoque bayesiano, es que los argumentos racionales y la evidencia empírica, que son las dos maneras que tenemos de ajustar nuestras convicciones, pues sirven para eso, para ir modificando nuestra convicción acerca de algo. Yo a través del razonamiento, o de los argumentos, o a través de la evidencia empírica, voy convenciéndome o modificando mi convicción de las cosas. Si yo ahorita a lo mejor creo, por ejemplo, vamos a poner la teoría de que hay una élite en el poder que quiere reducir a la población del mundo. Ok, yo ahorita podría tener una convicción de no sé, por decirte, de un 40%, voy a poner un número el que sea, de que a lo mejor existe un grupo de gente en el poder que quiere reducir a la población. Bueno, no me parece tan loco, o sea, sí me parece posible, tal vez, quién sabe. No tengo mucha evidencia porque realmente pues es nomás como que podría ser, qué convicción hay, qué ganarían los que están arriba, qué no ganarían. Pero a lo mejor si empiezo a investigar, o si alguien me da argumentos, o si yo me doy cuenta, voy un día a Suiza y me encuentro con un lugar donde me conozco a la gente que está haciendo estos planes, caray, pues mi evidencia va a subir, sí, va a aumentar. O sea, voy a ajustar mi probabilidad de creer en eso, ¿no?
Listo, con eso voy a cerrar este video. ¿Qué les pareció? ¿Qué es para ti la verdad? De hecho, creo que esa es la pregunta más importante. Realmente lo importante aquí es, para ti, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Reflexiona sobre eso. Dame tus comentarios, qué piensas sobre este debate. Coméntame de esta parte de qué es la verdad. O si quieren alguna otra de las cosas que se comentaron y se discutieron ahí en el debate, que sea interesante realmente así analizar, pues se los agradezco si me dan por ahí su opinión. Bueno, muchas gracias por ver el video. Qué bueno que llegaron hasta acá. Y me despido simplemente diciéndoles lo que siempre digo. La matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. ¡Vámonos!